Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Es Noticia en nuestro canal de YouTube Crónica SJE. La información tiene que ver con Matías del Federico. Él es sanjosecino, es escritor, dramaturgo, autor de muchas obras literarias y teatrales. Una de las más conocidas es Bajo Terapia, que narra la historia de 3 matrimonios, 3 parejas, que son citados por un psicólogo a realizar terapia de pareja precisamente y empiezan a ventilar sus trapitos sucios. Esta obra fue estrenada con mucho éxito aquí en nuestra ciudad de San José de la Esquina, pero también se estrenó en distintas ciudades de renombre como Buenos Aires, Rosario, Córdoba y en gran parte del país como así también del mundo. En el año 2023 el español Gerardo Herrero la convirtió en una película de comedia. Y este pasado fin de semana, más precisamente el día sábado, Bajo Terapia fue premiada con el Premio Platino 2024 como Mejor Comedia Iberoamericana de Ficción. Es por ello que nosotros, muy contentos por esa noticia, nos acercamos hasta el domicilio de Matías del Federico aquí en nuestra ciudad. Dialogamos con él sobre la importancia que tiene para él este premio, pero también hicimos un repaso por su carrera. Y esta es la hermosa nota que logramos con Matías. Bien, nos encontramos con Matías del Federico, escritor, dramaturgo, también algo de dirección. Matías, gracias por recibirnos. Gracias a vos por la nota, un placer. Bueno, Matías, quiero que hagamos un repaso por tu carrera. ¿Cuándo comenzaste a escribir? A escribir comencé más o menos en el 2006. Yo por lo general después de la secundaria viajé a Rosario a estudiar música en la Facultad de la Siberia. Desde siempre fui también obviamente un lector de estar leyendo mucho tiempo, ¿no? Siempre con la idea de escribir, pero me parecía como algo muy lejano o como algo que se hacía de mucho más grande, no sé por qué tenía esa idea. Y más o menos sí, por el 2006 empecé a escribir, a probar con algunos cuentos, algunos relatos, y de a poco se fue metiendo como en mi vida cada vez con mayor fuerza. De hecho fue desplazando un poco a la música. Y diría que sí, empecé en el 2006, pero recién ya más cerca del 2010 por ahí, donde me autoedité un primer libro de cuentos en aquel momento y empecé a pensar en escribir teatro, donde me empezó a hacer, digamos, la escritura como algo diario, digamos. Yo diría, digamos, en el 2010, para poner una fecha más exacta. ¿Cómo se llamaba ese libro, Matías? El libro se llamaba Sobremesa Argentina y eran así cuentos que tenían mucho que ver con el pueblo, con personajes de barrio, muy humorístico. De ese libro que quedó ya en la nada, digamos, algunos lo tienen por acá por el pueblo, pero digo, no se siguió editando. Hay 2 cuentos de ese libro que todavía hasta el día de hoy, digamos, pude rescatar para un futuro libro que seguramente presentaré de cuentos. ¿También estás en internet? ¿Tenés cuentos publicados? Sí, empecé a ver que también lo que te dan las redes o los blogs o internet en sí es la posibilidad de poder mostrar algunos proyectos, algunos trabajos que uno tiene, y empecé a publicar primero en un blog hace unos años y ahora en una página virtual, cuentos y cotidianas, sí. Algunos forman parte de lo que fue un libro que edité el año pasado de cotidianas, que se llama Un Instante de Felicidad, que están en la misma página, y también hay algunos cuentos que van a formar parte de un libro ahora futuro, calculo que en unos meses va a salir. Esas cotidianas tienen eso, es cotidiano, tiene que ver con tu vida un poco. Sí, son como escrituras así, digamos, sí, eso, cotidianas, al paso, o instantes de la vida, digo, real, mayormente, situaciones o pensamientos sí, de la vida real. A diferencia de los cuentos que sí son ficciones, digo, no, por ahí no tienen que ver con mi vida, pero sí, las cotidianas trato de que tengan algo o que cuenten algo o algún pensamiento, reflexión o algo que me pasa concretamente en mi vida, sí. Y de escribir cuentos a escribir obras de teatro, ¿cómo se dio ese paso?
En realidad el cuento surge naturalmente porque empecé leyendo mucho cuento. Es un género que me sigue gustando hasta el día de hoy. Pero bueno, hago teatro también por una tradición familiar desde los 5 años que estoy En el Dino de en Federico. el Dino, en el Teatro Dino de Federico. Desde que mi viejo tomó la dirección del grupo, yo formo parte del grupo y siempre cuando empecé a escribir estaba ahí esa espina de decir, bueno, en algún momento debería escribir una obra. Así que el salto se produce casi sin quererlo, pero a su vez también la primera obra, que fue Bajo Terapia, viene de un cuento que yo tenía escrito sobre parejas en una sobremesa, o sea que de alguna manera ahí se anuda una cosa con la otra, ¿no? Claro. Entonces Bajo Terapia fue tu primera obra. Claro, Bajo Terapia fue mi primera obra, ya te digo, tenía un cuento que era de pareja en sobremesa, que tenía mucho diálogo, era mucho humor, y me pareció que estaba bueno para pasarlo a teatro, y eso fue lo primero que escribí, así como para teatro, pensando en estrenarla con el Teatro Dino. En su momento esa era la idea, tratar de hacer una obra, porque hasta el momento no habíamos hecho una obra que sea escrita por alguien del grupo actual. Y bueno, en aquel momento no pudimos estrenarla con mi papá como director, por una cosa, por la otra, no la pudimos hacer acá, y fue estrenada antes en Buenos Aires con un elenco de allá, digo, antes de que la hagamos acá en el Dino, que fue ya después, en el 2017, con Bajo Terapia ya hecha en Buenos Aires y en otros países, sí. ¿Y qué cambia, por ejemplo, de haber estrenado en Buenos Aires a haberla estrenado en tu pueblo? Bueno, es como lo que te decía, es como haber vuelto, o sea, la obra finalmente se hizo donde de alguna forma fue pensada. Digo, mientras la escribía yo, incluso sobre todo los personajes masculinos de la obra, pensaba mucho en mi hermano, en Juan Pablo Coniglio y en mí, digo, porque éramos los tres que estábamos siempre en las obras, o sea que tienen algo los personajes de lo que yo sentía que cada uno podía actuar. Así que fue como, y obviamente cuando la hicimos acá en el pueblo, nosotros tres fuimos los personajes masculinos, así fue como eso, como volver a lo que fue la idea original, que era estrenarla con el grupo. Fue muy satisfactorio porque además se dio también en un contexto particular, que fue, mi papá había muerto un año atrás, o sea que fue una idea de, bueno, retomar el grupo de teatro, tomar yo la dirección del grupo, que no, obviamente yo en ese momento actuaba, no dirigía a mi papá. Así que fue todo, digo, estrenar este nuevo comienzo con Bajo Terapia. Bueno, nada, la verdad que fue algo emocionante, sí, con todas las aristas de las emociones, desde la tristeza, la nostalgia, también la felicidad de ver que el Teatro Dino podía seguir más allá de mi papá, que esa es un poco la idea, y ojalá pueda seguir más allá de nosotros el día de mañana. Esa es un poco la idea. Después de Bajo Terapia, ¿qué vino, Mati? Después vino, por suerte, cuando yo escribí Bajo Terapia, en su momento, en el año 2012, al tiempo escribí Casados sin Hijos. También, o sea, fue una escritura muy cercana a Bajo Terapia. Luego las obras estuvieron mucho tiempo sin presentarse. Digo, yo obviamente en ese momento no tenía posibilidades de llegar a algún director o productor de Buenos Aires. Cuando Bajo Terapia se estrena en Buenos Aires, yo ya tenía escrita Casados sin Hijos de hace un tiempo, así que eso me permitió también rápidamente, después de Bajo Terapia, presentar esa obra a productores, y al año siguiente se estrena en Buenos Aires también Casados sin Hijos, con protagónicos del Puma Goiti y Eugenia Tobal. Así que eso fue lo siguiente, fue eso, Casados sin Hijos. Luego estuve varios años sin escribir una obra de teatro, hasta más o menos en 2018, que escribí Paranormales. Así que ahí sí hubo como un lapso de tiempo sin escritura teatral. Esa fue diferente a las otras, ¿no? Paranormales, sí, la temática es más o menos, digo, es una comedia dramática, como siempre le digo. Si bien es comedia, tiene un trasfondo detrás. Obviamente, creo que tiene un trasfondo un poco más fuerte en lo que pasa durante toda la obra. Es una obra un poco más complicada de ver, digo, no sé, siento yo que tiene como habla sobre la discriminación, y en definitiva en la obra el humor que se toca es un humor un poco ácido, ¿no? Es un humor que un poco nos lleva a preguntarnos cómo somos, un montón de cuestiones. Pero creo que en sí tiene un estilo parecido a Bajo Terapia, por ejemplo, que es una obra muy coral también, están todos los personajes en escena.
y tiene esa esencia, digo, de comedia que en el fondo en realidad está diciendo otra cosa. Bajo Terapia trascendió las fronteras de la Argentina. Sí, sí, todo lo que pasó con Bajo Terapia fue una locura, sí. Pues está hecha, digamos, en más de 20 países la obra teatral. También ahora acá, desde hace muchos años, hay muchos grupos del interior de Argentina, en Neuquén, en Mendoza, en Mar del Plata, bueno, en muchos lugares. Acá por la zona, en Veracruz, también un elenco que la está haciendo. Es una obra que desde que arrancó en el 2015 siempre hay un grupo haciéndola, o ya sea acá en Argentina o en otro país. Así que sí, fue nada, es como si uno fantasea con que algo pase, Bajo Terapia fue un poco más allá de la fantasía, sí, sí, sí. ¿Y el año pasado se convirtió en una película? Claro, en el marzo del 2023 se estrenó la película que la dirigió la película es española, digamos, la dirigió un director español, Gerardo Herrero. Él fue a ver la obra de teatro ahí en Madrid, cuando se hizo en el 2017, 2016. Le gustó, vio que podía hacer una película y bueno, iniciamos conversaciones como para que él pueda adquirir los derechos y obviamente lo que es hacer una película lleva otro tiempo a lo que es una obra que quizás en 2 meses se ensaya. Y también estuvo la pandemia en el medio, bueno. Y finalmente se estrenó el año pasado, sí, como película en España. Y, y bueno, ahora está en eso también. Está por festivales, está en algunas plataformas, aunque todavía no se logra ver acá en Latinoamérica, digamos. Falta que ingrese a alguna plataforma para que se pueda ver acá en Latinoamérica. Por ahora la peli se puede ver solo, digamos, en Europa. O sea, vos no la pudiste ver No, todavía. obviamente yo sí, a mí me la pasó cuando fue, digamos, cuando ya terminó con la edición, todo de la peli, me la pasó, la pude ver, creo que sí, el año pasado. Pero bueno, digo, para el público acá de Argentina o de Latinoamérica todavía no se puede ver. Quizás esté en alguna plataforma, ¿cómo se llama? De estas ilegales, debe estar. Seguramente si uno la busca, debe estar. Y fue premiada el fin de semana pasado con un premio importante, Platino 2024 en España, como mejor comedia iberoamericana de ficción. Exacto, sí, los premios Platino como mejor comedia iberoamericana. El premio que se da en México se hace. Pero sí, fue una sorpresa, no sabía que iba a ser este fin de semana. Sabía que estaba ternada, pero no recordaba cuál era qué premio ni qué iba a ser este fin de semana. Así que me sorprendió un mensaje de Michelin, de alguien del pueblo, que me mandó un mensaje que la película había sido premiada, así que no sabía, recién al día siguiente después sí hablé con el director de la peli, sí, sí. Sí, la verdad que está bueno, ojalá que eso ayude a que finalmente esté en alguna plataforma de acá, de Latinoamérica. Más allá de que decías recién que te asombró, ¿qué sentís vos como escritor, como dramaturgo, como sanjosecino, ver que una obra tuya trasciende de esta manera y llega a recibir un premio importante? Yo sigo sintiendo que es como todo demasiado. Lo sentí desde el primer día, digamos. A ver, uno en la vida sueña con un montón de cosas desde chico. Algunas cosas las sueñan más que otras o hay deseos eh, más firmes que otros. Pero no sé, uno cuando pasa el tiempo, pasan los años, uno se va como acostumbrando a que la mayoría de las cosas no se van a concretar. Hay como algo en eso, en el humano, en darse cuenta de que pasan los años y eso, te vas dando cuenta que la mayoría de las cosas que pensaste para tu vida quizás no se den. Cuando pasa algo que se da, como fue Bajo Terapia, de la forma que se da, lo primero que surge después de la felicidad y de la excitación que te produce de lo que pasó, es cierta incredulidad o pensar que es como mucho. La verdad es que es muy gratificante para mí todo lo que pasó con la obra, lo que decís vos, ver que cualquier persona acá en San José se alegra por algo que me pasa a mí, o que te manda un mensaje de felicitaciones y que vos ves que muchos lo sienten de verdad, el disfrute de lo que me está pasando, la verdad que eso es lo más lindo. O ver lo que produce la obra o la película en las personas que la miran, o los actores que la hacen, que me mandan mensajes de cómo disfrutan hacer mi texto. Para mí es como, digamos, no hay nada más allá que eso, es como, no fantaseo nada más. Es como, desde ese lado podría decir que estoy hecho. Después vienen obviamente siempre, por suerte, nuevos deseos de
repetir a lo mejor esa experiencia que uno consigue con bajoterapia, pero eso es como estar lleno, ¿no? Después de todo lo que pasó. Si tuvieras que decir algún lugar que no se estrenó y te gustaría que ahí se estrene. Bueno, por una cuestión de lo que es en el teatro, Buenos Aires es una de las plazas más importantes del mundo, diría que es la tercera o cuarta, pero es verdad que Broadway o Londres son, digamos, como los dos lugares de teatro más renombrados del mundo. Ojalá pueda darse, hay una posibilidad en Broadway a raíz de la película española, que quizás se haga la versión norteamericana de la película, y entonces ahí estoy como cerca a que de poder estrenarla ahí. Y poder estrenar la obra en Broadway. Ojalá, serían como los dos lugares, eso, como son muy emblemáticos en teatro y muy difíciles de entrar también para... Es como nosotros, es un mercado que nosotros consumimos, o acá en Buenos Aires hay autores ingleses o norteamericanos, pero es difícil en teatro que haya autores teatrales en Estados Unidos o en Londres. Ojalá se dé eso, sí. Eso faltaría. Bueno, vemos que triunfás en el mundo y ahora te voy a hacer una pregunta y te voy a comprometer. ¿Para cuándo una obra en San José? Bueno, no, sí, estamos ensayando, calculo que para fines de julio, principios de agosto, vamos a estar estrenando acá en el Teatro Dino de Federico. El año pasado, por un problema de salud de mi hermano, no pudimos estrenar, pero ahora estamos ya bien encaminados y calculo que sí, fines de julio, principios de agosto, acá en el Teatro Dino tendremos una comedia. Sobre ese accidente de tu hermano también escribiste. ¿Cómo fue escribir eso? Fue por un lado, a ver, fue muy rápido, ¿no? Después de que él ya estaba bien, me surgió la idea de escribirlo y salió todo en media hora. Fue extraño, como si bien justamente la cotidiana trata de escribir cosas de mi vida, era extraño escribir como un texto de algo que fue, digamos, tan fuerte y tan cercano también, porque había pasado hacía muy poquito. Pero bueno, es como tengo también dentro de lo que fue la vorágine de esos días, no fueron tantos días en que él estuvo, digamos, desde el accidente hasta el hospital y hasta que volvió. Pero bueno, fue toda una vorágine y en el mismo momento en que iba sucediendo, algo en mi cabeza me decía que estaba viviendo algo, algo que si todo terminaba bien seguramente y en algún momento se me iba a dar para escribir algo, porque sí fue, bueno, como todas cosas que ocurren así, muy movilizante también, ¿no? Por suerte tuvo un final feliz, casos que muchas veces no lo tienen, ¿no? Por eso también las cotidianas justamente tratan de eso, tratar de cosas que uno se puede identificar, más allá de que hable de mi vida, y creo que eso, ¿no? Un accidente que de repente te suena el teléfono con una noticia así, es algo muy movilizante y que cualquier persona pudo haber pasado por algo parecido, ¿no? Mati, si tuvieras que hacer un balance desde que comenzaste hasta hoy. No suelo hacer balance, pero como te decía antes, qué sé yo, por un lado, en el terreno, digamos, profesional me siento muy realizado, por el otro siento que no, siento que, sinceramente, siento que tengo más fracasos que éxitos. Siempre digo que los éxitos son poder terminar las cosas que uno escribe, que empieza, y tengo más cosas empantanadas en mi computadora que terminadas. Así que el balance, por un lado, ya te digo, es como positivo desde algunas cosas, pero tengo muchas otras ahí por desempantanar. Así que ojalá, en realidad es eso. A mí lo que sé es que me gusta mucho hacer esto, que cuesta mucho cada vez más, la cabeza se va volviendo. Hay una frase que leí el otro día, que uno se vuelve mejor lector a medida que lee, y por ende también se vuelve más, leo mejor incluso mis cosas, por ende soy más crítico, porque puedo verles dónde están con mayor exactitud, dónde están los errores, ahora mucho más que antes, no solo en los ajenos sino en los propios. Entonces nada, eso, más que mi balance, mi deseo es poder seguir haciendo esto que me gusta. Bueno, nosotros te deseamos que sea así, que sea con éxito como hasta ahora. Bueno, gracias y bueno, nada, siempre un abrazo a todo el pueblo que siempre me apoya en lo que hago. A vos, gracias, Matías. Gracias a vos. De esta manera compartíamos con todos ustedes la palabra de Matías del Federico
escritor, dramaturgo, autor, director de la obra Bajo Terapia, premiada con el premio Platino 2024. Nosotros de esta manera llegamos al final de esta edición informativa de Es Noticia, a nuestra pantalla de Crónica SJE en nuestro canal de YouTube. Toda la información de San José y la región la encontrás en www.cronicasanjose.com.ar. Recordá, somos Crónica San José y estamos donde está la noticia.